El narcotráfico definitivamente con temas como la ventanilla siniestra ha hecho que Colombia sea llamada con justa causa un narcoestado. Y en este libro, Los jinetes de la cocaína, del periodista del Espectador Fabio Castillo, encontramos un capítulo muy interesante que se llama El destello verde, que va de la guerra verde de Efraín González con el Ganso Ariza, pasando por la bonanza marimbera, llegando hasta la ventanilla siniestra, que este es el concepto que quiero que analicemos en esta parte final, porque la ventanilla siniestra es la que configura la narcopolítica en Colombia, que todavía la estamos viviendo de cierta manera. Dice aquí Fabio Castillo: el gobierno de Alfonso López Miquelsen, 1974-1978, se creó la ventanilla siniestra en el Banco de la República, por la que ingresaron los millones de dólares de la bonanza marimbera, confundidos con los de la bonanza cafetera, que por lo demás en buena parte correspondieron a contrabando del grano. En más de una ocasión se confundieron los dos negocios, como se demostró aún en 1986 con el clan de los Cárdenas, vinculados al proceso penal por un millonario contrabando de café en Santa Marta. Recordemos que la economía colombiana en el siglo XIX fue minera y que ya para inicios del siglo XX se volvió cafetera, y que en la dictadura de Laureano Gómez Castro, que se montó con votos pero gobernó como un dictador, aparte de quintuplicarse la violencia, hubo un hecho económico que justificó su dictadura hasta el 53, que fue que la economía colombiana creció, así fuera para los más ricos, para las oligarquías. Pero indudablemente el fin de la Segunda Guerra Mundial y el nacimiento de la Guerra Fría ayudó a que el café se valorizara mucho, y así como se quintuplicó la violencia, se duplicó el crecimiento económico colombiano por el café. Y en este contexto de bonanza mafiosa marimbera es el dinero ilícito el que hace que la economía colombiana crezca. Muchos barrios que ahora son barrios de ricos se construyeron con la bonanza marimbera y con el narcotráfico. Les pongo un ejemplo de nuestra ciudad. El barrio de los ricos era Prado Centro. Si ustedes se van caminando por aquí, por la carrera 51 Bolívar, y pasan por la estación de Metro Hospital y suben un poquito y llegan hasta la estación de Prado Centro, pero se van por la parte de arriba, casi que hasta Ecuador, van a ver unas casas con unas arquitecturas hermosas, arquitecturas europeas, estadounidenses. Ese era el barrio de los ricos en Medellín, antes de la bonanza marimbera, antes del narcotráfico. Esa era la parte play, la parte rica de Medellín. Pero con este tema de la marihuana, de la cocaína y demás, los nuevos ricos empezaron a construir casitas o casotas o mansiones en El Poblado, en Laureles y en Envigado. Obviamente hay sectores del Poblado que todavía son humildes. Por eso ustedes se preguntarán, el Poblado es el barrio de los ricos en Medellín, pero hay sectores del Poblado que son estrato 3, pero hay sectores del Poblado que son estrato 5 o estrato 6. Laureles era un barrio normal de clase media, pero Laureles se volvió el barrio de los ricos de Medellín, al lado del Poblado. Y Envigado también se volvió un municipio de ricos. ¿Por qué? Porque con la bonanza marimbera y con el narcotráfico
Los nuevos ricos, que eran estos mafiosos, empezaron a crear edificios, a comprar propiedades, mansiones, a construir. Y acá se tapaba con el tema del café. Entonces decían, no, es que hay una bonanza cafetera muy buena, como en los 50s. En los 70s hay una bonanza cafetera muy buena, pero mentiras, era una bonanza cocalera. Por eso el presidente Petro decía la otra vez en una entrevista que Colombia tiene dos rentas muy poderosas. La renta petrolera, que superó en varios momentos la renta cafetera, como en el gobierno de Santos en el 2013, que hubo una bonanza petrolera, y la bonanza cocalera. Pero que aparte de la bonanza cocalera y de la bonanza petrolera, está la bonanza cafetera, que era la fuerte en el 20. Y esas rentas son las que gobiernan el país. O sea, la mayoría de ingresos de Colombia son por la bonanza cafetera, la bonanza petrolera y la bonanza cocalera. Esas son las tres grandes rentas. Y así es como uno comprende la narcopolítica y la narcoeconomía en Colombia. Entonces, mire acá lo interesante que dice Fabio Castillo. En el libro blanco de la CIA sobre Colombia se destaca que cuando vino Henry Kissinger a Bogotá en febrero de 1976, el narcotráfico era ya un tema de preocupación de los dos gobiernos. Años más tarde, a raíz de la reunión de López Michelsen con los narcotraficantes en Panamá en 1984, se supo que la DEA le había entregado, siendo presidente de la República, el libro blanco de la marihuana. López explicó entonces que no lo había tomado en serio porque era una lista de nombres casi sin pruebas. Los Dávila figuraban ya en ese libro. Al culminar su mandato, en 1978, López advirtió que se podía perder la bonanza marimbera porque le mezclaban otras hierbas a la panela de marihuana prensada. Los consumidores gringos habían protestado. De esta época hay un vallenato legendario que se llama Yo tenía mi cafetal, que describe la historia del ocaso de la bonanza. Para entonces, la especie de marihuana más codiciada en el mercado norteamericano, la Punto Rojo o Santa Marta Gold, empezó a decaer por dos factores: la pérdida de calidad y la aparición de un nuevo producto más cómodo de transportar y con un índice de utilidad superior. Un kilo de cocaína llegó a costar casi lo mismo que un buque cargado de marihuana. Se sumó un nuevo elemento. En California empezó a proliferar una variedad de marihuana conocida como la sin semilla, que se podía cultivar incluso en la terraza de un apartamento. Se vendían libros con instrucciones para su siembra y de paso se evitaba el consumo de marihuana cultivada en México, donde se había empezado a fumigar con desfoliadores como el paraquat y el glifosato. Miren ustedes que México en este momento está viviendo una situación muy similar a la que teníamos en Colombia, sobre todo en Medellín, en los 80s y en los 90s. Ciudad Juárez y Tijuana son las nuevas ciudades que nos recuerdan ese Medellín en donde mataban 1000 policías por año. Y acá nos recuerda el periodista del Espectador, Fabio Castillo, que durante la bonanza, la ventanilla siniestra generó, sin embargo, un tal volumen de divisas que en 1981 tuvo unos ingresos de 1.734.3 millones de dólares americanos. O sea, es una cosa impresionante. Y acá se empieza a hablar de un concepto muy interesante que se llama la economía subterránea, que otros también la llaman la economía negra, que es la economía de la marihuana, del contrabando, del narcotráfico. Y acá Fabio Castillo complementa, dice:
Otro factor de comparación del impacto causado por la bonanza del narcotráfico en la economía colombiana se encuentra en el desproporcionado incremento de sus reservas internacionales, que parece no corresponder a la tasa real de crecimiento del país, mientras que en 1968 esas reservas netas eran solo de 35 de millones de dólares estadounidenses. En 1961 ascendían a 5.630 millones. O sea, las cifras son impresionantes. Y definitivamente Colombia, al convertirse en narcoestado, narcoeconómico, las dinámicas cambian bastante, porque el narcotráfico y la mafia traen muerte, bombas, desplazados, pero lamentablemente también trae crecimiento económico, que no es lo mismo que desarrollo económico, porque ustedes saben que el desarrollo económico implica desarrollo humano. El crecimiento son cifras que se miden solamente por el Producto Interno Bruto, mientras que el desarrollo económico también tiene en cuenta el Producto Interno Bruto per cápita, que significa por persona, porque cuando se establece por persona, uno ya sabe que la riqueza no está tan mal distribuida si es un Producto Interno per cápita, pero si es un Producto Interno Bruto, el general, ese no mide el tema de la desigualdad económica. Entonces, por ejemplo, los gobiernos crean muchos sofismas. Por ejemplo, no, es que tuvimos un 6% de crecimiento en la economía anual. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué buen presidente fue López Miquelsen! ¡Uy, qué buen presidente fue Turbay Ayala! ¡Uy, qué buen presidente fue Belisario Betancur! Pero falso. Ese crecimiento se repartió en las oligarquías y en las mafias. Pero al pueblo no le toca nada. Entonces, a Colombia ingresan 5.630 millones de dólares estadounidenses. Pero esos dólares, esos millones o miles de millones de dólares, se reparten entre mafiosos, politiqueros, grandes empresarios, y el pueblo sigue aguantando hambre. El pueblo sigue jodido. Por eso fue que guerrillas como el M-19 fueron tan aclamadas en esta época, porque mucha gente sabía que lo del crecimiento económico era una falacia, que era un crecimiento económico para las oligarquías, que era una narcoeconomía, un narcoestado, y la ventanilla siniestra es uno de los hechos económicos más nefastos de la economía negra en Colombia, porque la ventanilla siniestra permitió un lavado de dólares impresionante, y el Banco de la República fue cómplice de ese lavado, por el que ingresaron millones de dólares por la bonanza marimbera a Colombia. Remata este apartado Fabio Castillo diciendo un dato muy importante: las exportaciones de servicios también reflejaron semejante fenómeno, al pasar entre 1975 y 1976 de 465.3 millones a 873 millones de dólares estadounidenses. Colombia se vuelve exportadora ya no solo de café y petróleo, sino también de cocaína. Y esas son las rentas que han sostenido nuestra economía. Uno ve mucha gente criticando a Pablo Escobar y criticando Sinteta No Hay Paraíso y diciendo que no, que el narcotráfico es lo peor. Pero el narcotráfico no es peor que la narcopolítica, porque el narcotraficante es un empresario privado que es asesino. El politiquero es un empresario público que se nutre de impuestos, de dinero del pueblo, y que a la vez se nutre de dineros ilegales, en este caso del narcotráfico. El narcopolítico es peor que el narcotraficante,
En este libro que analizamos la clase pasada, del periodista Antonio Caballero, vimos una comparación muy interesante entre Pedro Antonio Marín, alias Manuel Manolanda Vélez Tiro Fijo, con Pablo Escobar. Válido, listo, válida la comparación. Pero es igualmente válida la comparación con Pablo Escobar y Álvaro Uribe Vélez, volviendo al tema de la dinastía Uribe, porque Pablo Escobar es el narcotraficante que se volvió político y Uribe es el politiquero que se volvió narcotraficante pero que se pudo legalizar. Y no es por justificar a Pablo Escobar, jamás, nefasto Pablo Escobar, pero paradójicamente ha ayudado más a los pobres Pablo Escobar que Uribe. Uribe ha ayudado a los ricos, o sea, es muy loco eso. Si ustedes leen un poquito de historia de Medellín y miran las fotografías de hace unos 40, 50 años, el barrio Moravia, que queda a pocas cuadras de la Universidad de Antioquia. El barrio Moravia era el basurero municipal. Entonces, toda la gente que era desplazada, la gente que quedaba en la calle, la gente que tenía adicción a las drogas, los recicladores que no tenían techo, vivían allá. Y el narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria les construyó un barrio a toda esa gente del basurero municipal y se los llevó para un barrio cercano a La Milagrosa, que queda en el centro oriente de Medellín. Y ese barrio, por cariño, de manera extraoficial, lo llaman el barrio Pablo Escobar. Y usted se para en el Parque del Periodista, ahí en Girardot con Maracaibo, y por ahí pasan los buses que dicen Pablo Escobar. Pero usted mira en la parte legal de la urbanización de Medellín, el nombre de los barrios, y no aparece. O sea, aparece La Milagrosa, aparece Loreto, pero no aparece por ahí el barrio Pablo Escobar. O sea, que se llama Pablo Escobar es por Vox Populi, porque la gente que vive en ese barrio tiene techo gracias a Pablo Escobar. Les pongo otro ejemplo. Hay una universidad que parece una universidad de garaje, pero que ha cogido mucha fuerza a nivel nacional en los últimos años. La Universidad Minuto de Dios. Esa universidad es una narco-universidad. Bueno, yo trabajé allá, o sea que yo soy un narcoprofesor. No, porque esa universidad la construyeron con dinero de Pablo Escobar. La finca de Pablo Escobar, que quedaba ahí cerquita a la estación Madera y cerquita a la estación Acevedo, cerquita o ya casi en el barrio Zamora, es una finca de Pablo Escobar. Y Pablo Escobar donó esa finca al difunto padre Rafael García Herreros, que eso ya lo administra el padre Diego Jaramillo. Entonces ahí construyeron una escuelita, y esa escuelita llamada Minuto de Dios ahora se llama la Corporación Universitaria Minuto de Dios, que ya tiene sedes en varias partes del país, en Bogotá por ejemplo. ¿Y esa historia uno dónde la conoce? Porque me imagino que la universidad como tal no reconoce que fue fundada de esa manera. No, es que, exacto, allá en esa universidad, yo trabajé 5 años allá y nunca dieron nada, porque eso está vetado. Uno no puede decir que Pablo Escobar era amigo del padre Rafael García Herreros y de Diego Jaramillo, y que Pablo Escobar les dio dinero, que Pablo Escobar les dio fincas para que construyeran sedes para niños pobres. Entonces Pablo Escobar construyó un barrio, algo que no hizo Uribe. Uribe lo que hizo fue llenar a los ricos de más dinero, con agroingreso robo seguro, que es un escándalo que vamos a estudiar en la última clase. Entonces, Uribe fue el mejor presidente para los ricos. Y sabe que se lo firmo en notaría. En esa notaría que queda allí al frente del Parque de los Deseos se lo firmo. O sea, Uribe fue un presidente excelente para los ricos. Porque primero, los cuida de la guerrilla.
O sea, no se puede negar que los cuida la guerrilla. Los enriqueció más. Y ellos le aportaron dinero a las campañas, tanto de él como de Santos y de Duque. ¿Okay? O sea, Uribe se portó súper bien con los ricos, los más ricos del país, con las fuerzas militares, con las fuerzas de policía. A excepción pues de los que cometieron falsos positivos, que eso sí los tuvo que capturar porque, para no ensuciarse él. Pero Uribe se portó súper bien con los ricos. Entonces, a mí me parece lo más normal del mundo que un rico sea uribista. Porque, que participó con los paramilitares, que fue el narcotraficante 82, que nos enriqueció a nosotros, ¿qué me importa? O sea, un rico piensa en su riqueza nada más, el rico es feliz. Lo que es extraño es un uribista pobre, es extraño. Yo entiendo que haya un pobre que sea seguidor de Pablo Escobar y que vaya a Junín y se compre una camiseta de Pablo Escobar, yo lo entiendo. Porque es que Pablo Escobar le dio casita a un montón de gente que está en la calle, allí en Moravia, basurero municipal. Pablo Escobar les construyó colegios que luego se volvió Universidad Minuto de Dios. Pablo Escobar se ayudó a los pobres. Por eso cuando ahorita hablamos de este tema de la guerra verde, esta gente también posaban como Robin Hood. El M-19 también fue una guerrilla que asumió esa figura de Robin Hood, de vamos a atracar los grandes supermercados y vamos a secuestrar oligarcas y vamos a darle esto al pueblo. ¿Por qué Navarro Wolf sacó más de 700.000 votos en 1990, si hacía pocos meses era un guerrillero? ¿Y por qué Timochenko y el Partido de los Comunes no pasó de 50.000 votos? ¿Por qué? ¿Por qué el M-19 sacó 14 veces más votos en una época en donde había menos votantes? Se puede decir que 26, casi que 28 años antes. ¿Por qué el M-19 sacó 14 veces más votos que las FARC? Si ambos eran guerrilleros hace pocos meses de haber participado en procesos electorales. Porque el M-19 tenía mejor fama con el pueblo. Porque el M-19 era una guerrilla muy populista, como la NAPO, que es donde nace el M-19. Es que yo creo que las FARC ya tienen como objetivos muy complejos para que el pueblo como que se adopte a los como pensamiento, más el M-19 tenía como como el pensamiento y el objetivo más claro desde que se fundó esa guerrilla. El pueblo como que se adaptaba más al pensamiento, diría yo. Sí, y además que el M-19 era una guerrilla nacionalista bolivariana, antes de recuperar la figura de Simón Bolívar, por eso se roban la espada de Simón Bolívar. Es una guerrilla que hacía actos más populistas, porque las FARC era una guerrilla de campesinos que tenían poco contacto con la ciudad. Entonces a las FARC solamente la respaldaban ciertos campesinos y ya. Y las FARC tenía afiliación con el Partido Comunista, y el Partido Comunista estaba en la Guerra Fría. Fuera el Partido Comunista Chino o el Partido Comunista Soviético o el Partido Comunista Cubano, están en Guerra Fría, entonces se veía más como un títere internacional. Las guerrillas de las FARC, del ELN, del EPL, se veían más como títeres internacionales. En cambio el M-19 no tenía respaldo de ningún partido comunista, no se le asociaba con ningún genocidio como el genocidio en China o el genocidio en la Unión Soviética, con la dictadura cubana. Entonces el M-19 despertaba más ese espíritu nacionalista, era una guerrilla más urbana, era una guerrilla más particular porque atracaba supermercados y luego se iba para los barrios pobres a repartir comida. Y Pablo Escobar creció viendo al M-19 y por eso Pablo Escobar le tenía simpatía al M-19. Pero a Pablo Escobar le toca repartir cobijas con el M-19 porque ellos secuestran a Marta Nieves Ochoa, que era del clan de los Ochoa del cartel de Medellín. Entonces a Pablo Escobar le toca escoger entre el M-19 y los Paracos, que son los Paracos que fundan en el 81. Ahí es cuando a Pablo Escobar le toca partir cobijas. Por eso en la próxima clase vamos a debatir hasta qué punto Pablo Escobar tuvo que ver con el M-19, porque hay una teoría conspirativa que dice que Pablo Escobar le dio $2 millones al M-19 para que se tomara el Palacio de Justicia. Esa teoría conspirativa la vamos a debatir porque es muy contradictorio que Pablo Escobar,
que sí tenía alguna simpatía ideológica con ellos, funde un grupo y ponga dinero para fundar un grupo que prácticamente los exterminó, porque el MAS mató muchísimos miembros del M-19 con esto de muertes secuestradores, porque el M-19, al no tener un respaldo de un partido comunista internacional, tenía que autofinanciarse y no le quedaba otra que secuestrar a ricos y a hijas de narcotraficantes como Marta Nieves Ochoa. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de esa primera parte de la clase? Que tanto en el libro de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, como en el libro de los jinetes de la cocaína, como en el libro de Alberto Velázquez, Colombia entre el sismo y el cisma, en estos 3 libros vemos que Colombia se convirtió en un narcoestado por la narcoeconomía, por la narcoparapolítica y sobre todo porque esa fue la estrategia de Colombia para enfrentar fenómenos como la inflación, como el desempleo, como la devaluación del peso y como la corrupción del dinero que se ha robado la politiquería del Frente Nacional. Entonces, de cierta manera, el narcotráfico refrescó toda la sociedad, porque los politiqueros se volvieron más ricos, la gente del común también se favoreció el narcotráfico, y la gente del común terminó estudiando en colegios y universidades fundados por narcos, y la gente que estaba aguantando hambre terminó viviendo en barrios fundados por narcos. ¿Y qué es lo paradójico? Y con esto termino, que los politiqueros matan a la gente de hambre, los politiqueros, que también fueron narcopolíticos, y que los narcotraficantes mataron mucha gente, pero que también calmaron el hambre de mucha gente. Y los ricos fueron enriquecidos por narcopolíticos, otra cosa que seguiremos probando. Listo, entonces nos vemos ahorita en unos 20 minuticos.